Hola mi querido Tulcán, les saluda Germán Patricio Rodríguez Erazo. Es un gusto presentarles a mi amigo, el economista Guillermo Pozo Ordóñez, a quien le doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias Patricio. La verdad es de que fue algo que no me esperaba. Me invitó a tener una reunión, tomarnos un café, pero la verdad es de que no me esperaba de que era algo tan importante de podernos comunicar con todo nuestra gente de aquí, de nuestra provincia y de nuestro cantón, y que uno, más que nada, se siente muy orgulloso de haber nacido en esta tierra y que el aporte que podamos hacerlo siempre con la mejor intención de que las cosas pensemos todos en el camino que sería el que tendríamos que definir para que vengan mejores días a nuestro cantón y a nuestra provincia, ¿no? Sí, mientras le sirvo un vino, economista, sí me gustaría conocer un poco más de su vida, porque hemos conversado y me ha dado algunos consejos realmente que en mi vida han sido muy valiosos, muy fructíferos, y espero también pues que usted los comparta. Y antes de eso me gustaría un poco de su vida, desde su infancia, un poquito topar lo más ligero posible, pues quién es realmente pues Guillermo desde la infancia. Bueno, la verdad es de que, como les manifesté, yo considero de que me gustaría más bien enfocarnos en los problemas que tenemos. Yo sé que creo que gran parte de aquí, de la gente de nuestra provincia, conocen mi vida, conocen lo que he tenido que pasar. Yo sé que la vida me dio la oportunidad de volver a nacer cuando tuve el accidente del 26 de mayo y de igual manera he tenido que seguir pasando la vida. Siempre uno tiene que aprender a levantarse las veces que sea cuando los problemas se presentan, ¿no? Y considero que en este momento todos sabemos de que es más bien la experiencia que he tenido. Me gustaría que la analicemos, la pensemos, para que reflexionemos todos en el sentido de que tenemos todo para hacer Latinoamérica, el Ecuador, nuestra provincia, nuestro cantón, salir de esta situación tan difícil que vivimos, ¿no? Que vemos que como más bien en vez de disminuir la pobreza sigue en aumento, y que más bien yo considero que es momento de tener una visión clara todos de lo que deberíamos pensar para que mancomunadamente todos trabajemos con esa visión de qué es lo que deberíamos todos aportar para que salgamos adelante, porque creo que no es momento de seguir pensando en ideologías, sino más bien que utilicemos la razón para encontrar en qué es lo que estamos fallando, qué es lo que debemos corregir y para que salir de esta situación tan difícil que ahora veo que gran parte de nuestros tulcaneños, carchenses, ecuatorianos estamos viviendo, ¿no? En todo caso, pues más bien me gustaría que analicemos, reflexionemos lo que ha pasado en la historia, porque yo pienso que la economía de alguna manera le ayuda mucho al economista cuando uno se comienza a estudiar la historia de la humanidad y cómo ha ido esa evolución del proceso del pensamiento en la humanidad, ¿no? Entonces yo considero que me gustaría más bien que esta conversación la enfoquemos en ese sentido, ¿no? Sí, economista, me parece bien, pero usted me ha dado unos consejos que me parecen pues dos de los más importantes, y uno de ellos es en función al ahorro. O sea, usted inclusive podría nombrar los tres, pero uno de los más importantes que me parece es el que es en función del ahorro. Otro que también yo lo he escuchado que me sabe decir en función del riesgo. O sea, uno debe arriesgarse hasta un 30% en función de un negocio cuando es súper bueno, porque a veces los negocios cuando son súper buenos
Realmente, hasta cierto punto, a veces no sale como uno lo prevé, ¿no? Como uno lo tiene analizado. Y de cierta manera también, me gustaría topar un poco en el tema, ¿qué se debería hacer uno como para tener una buena administración? O sea, que no fallarle de cierta manera en la administración, y algún rato hablábamos también de la planificación, y en ese sentido me decía, bueno, ¿qué marca la diferencia entre los países pobres y los países ricos? Entonces, sí me gustaría un poquito, pues también como un ligero resumen de este tipo de situaciones que usted algún rato me comentaba, para de cierto modo también enfocarnos luego ya a lo, como usted dice, a lo que tenemos ya en este caso, que es el tema ya más territorial, como lo que es el Cantón Tulcán. Bueno, yo considero de que es importante darnos cuenta, por decir un ejemplo, yo veo este momento aquí en nuestro país. Este momento está claro en el mundo, por estudios científicos, que lo que determina el desarrollo de una persona está en la educación parvularia, ¿no? Eso es algo que en este momento ya está demostrado científicamente. Entonces, la primera pregunta que les dejaría a ustedes es, ¿qué estamos haciendo aquí en nuestro país para hacer un cambio en la educación? Porque yo considero que, por decir un ejemplo, que en la historia, algún rato yo revisaba, cuando se dio la reforma protestante, cuando lo hicieron Calvino y Lutero, una de las cosas fundamentales que se centraron en esa reforma fue primero la educación. Decían que si es que una persona no sabía leer, ¿cómo iba a leer la Biblia? Entonces yo pienso que es por eso que fue en Ginebra, en Suiza, fue donde comenzó la primera escuela pública obligatoria, justamente en el siglo XVI, más o menos, y esos cambios que se dieron en la reforma protestante también fue el hecho de que se lo dio el trabajo como algo tan importante, porque antes se hablaba de que primero que realmente los últimos serán los primeros, que primero va a pasar un camello por la hoja de una aguja, que antes que un rico llegue al cielo. Entonces, en cambio, en la reforma protestante, uno de los cambios importantes que se dieron fue el hecho de que se lo dignifica el trabajo, y donde esos cambios que se van dando fueron los que marcaron el cambio que vivimos ahora. Y de igual manera, hay que recordar que de igual manera se veía que todos los que cobraban en ese tiempo interés era una usura, y tenían que ser hasta de pronto hasta prácticamente no era algo permitido ni tolerado, pero en cambio en esa reforma lo ven como una herramienta que era necesaria para la economía. Entonces, pero en cambio lo que vemos es que han pasado tantos siglos y en nuestro país todavía no tenemos las ideas claras de los cambios que necesitamos para podernos enrumbar y transformarnos en países desarrollados, donde tenemos que nuevamente ver por qué razón no tenemos los valores, los principios, la ética, y dentro de esos cambios que se dieron, que hay justamente ahí John Locke, que es uno de los pensadores liberales, es por eso que también yo ahora podría decir que soy un liberal, porque en lo que he comenzado a investigar y a leer, he llegado a la conclusión de que el camino que ha permitido a la humanidad y a los países salir adelante es justamente los países que han trabajado con esa visión de libertad, ¿no? Donde hay que defender, como decían, la vida, la libertad y la propiedad, o sea, que el fruto de nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y de nuestra mente, entonces el fruto de nuestro trabajo también tiene que defenderse, ¿no? Pero en todo caso, pues yo lo que quiero que veamos de que si nosotros como sociedad no tenemos una visión clara de qué es los cambios que necesitamos,
Estamos esperando siempre que aparezca un salvador, siempre estamos esperando que venga alguien y cambien las cosas. Yo considero que el verdadero cambio comienza con cada uno de nosotros. Yo pienso que hasta comenzando a limpiar nuestra casa, organizándonos nosotros, o sea, esos verdaderos cambios deben comenzar con nosotros mismos. Y yo pienso que si comenzamos nosotros, ese cambio lo vamos a ver en nuestra sociedad, en nuestro país y ojalá en el mundo, ¿no? Sí, economista, yo realmente pienso también el tema de educación es fundamental porque es donde nosotros podemos ampliar nuestra manera de pensar. O sea, pues algún rato comentábamos también, decíamos, bueno, ¿por qué los países unos son más ricos, otros más pobres? Y nos dábamos cuenta de que algunos eran colonias británicas y de cierta manera como que esa manera de pensar se vuelve de cierta manera hasta un poco genética. Y eso es lo que va marcando la diferencia, pero también no significa que de pronto los países latinos como los nuestros no puedan salir, pero para eso también nosotros debemos estar muy conscientes realmente de combatir un tema que es súper importante de también hablar, lo que es la corrupción. O sea, para que haya una buena educación, yo pienso que también sí tiene mucho que ver la corrupción. O sea, tenemos que nosotros asignar recursos realmente para el tema de educación, pero esos recursos deben llegar, o sea, no pueden quedarse en el camino por temas de corrupción un cierto porcentaje. Entonces, en ese sentido, yo comparto también su manera de pensar y de cierta manera, pues sí me gustaría también un poco, de acuerdo a su experiencia, a su mala experiencia, digámoslo así, ¿cómo mira el tema de corrupción aquí en nuestro país, economista? Porque eso es fundamental también hablarlo. Bueno, es importante que, como les manifesté, que vamos aclarando las ideas y recordemos de que hace 201 años la condición natural de la humanidad era la pobreza, ¿no? Y es justamente con esa reforma que se dio de protestante, comenzamos a ver que tanto Inglaterra y Estados Unidos comienzan a hacer cambios tan grandes en la cultura, más que nada en la ciencia, en la tecnología, que todos los inventos que tenemos ahora, el 65% de esos inventos los hicieron los ingleses y los americanos, ¿no? Pero ¿por qué se dio? Porque en realidad el momento en que se dio ese cambio en la educación, comenzamos a ver que los burgueses, que yo pienso que ahora considero que todos somos burgueses, y son los que se dedicaron a estudiar. Y desde el siglo XI, que comenzaron a hacer los cambios, se demoraron 7, 8 siglos en llegar al poder, y ese cambio que hicieron los burgueses son lo que nosotros hemos visto, un cambio tan grande, y que algo que ellos se dieron cuenta, como eran sociedades que dependían justamente de los gobiernos, más que nada que eran gobernados por reyes y que las condiciones eran puestas únicamente por ellos. Es por eso que cuando comienzan a migrar los que no vinieron acá a Latinoamérica, todos los que vinieron de Latinoamérica, o sea, mejor dicho, de México para acá, para abajo, vinieron prácticamente los españoles que venían con una visión muy diferente, ¿no? Y donde nos encontramos ahora, comenzamos a analizar de que no llegaba ni el 10% de los españoles que venían aquí a Latinoamérica que sabían leer y escribir. En cambio, los que fueron a Estados Unidos era el 70% de las mujeres que sabían leer y escribir y el 80% de los hombres. Entonces, ¿qué sucede? Ellos ya venían con una visión diferente, que no querían seguir dependiendo de la manera que se manejaba con los reyes y que imponían las condiciones ellos. Y es por eso que ellos tuvieron una visión clara de cómo hacer un país. Entonces, ¿en qué se enfocaron primero? En que ellos leían, los padres de la patria de los Estados Unidos, leían mucho en la Biblia, justamente, en este momento, a Jeremías. Jeremías, ¿qué habla? De que
corazón del hombre engaña y se engaña. Entonces ellos sabían que no podían dejar que maneje una sola persona todo el poder. Y entonces ellos hablaron de la independencia de poderes. Y es por eso cuando hicieron ese país lo hicieron muy claro con una independencia de poderes. Pero en cambio nosotros hemos pasado 200 y pico de años y hasta ahora no tenemos aquí en nuestro país independencia de poderes. No tenemos una justicia independiente. Entonces, ¿qué nos encontramos? De que realmente aquí únicamente los que están presos, los que tienen problemas, únicamente son los que se roban los celulares, los que se roban las gallinas. De los que se roban por millones no pasa nada. Entonces los ecuatorianos deberíamos estar conscientes que aquí el verdadero cambio deberíamos comenzar a tener una justicia completamente independiente. Así sea el presidente, así sea quien sea, el que la hace la pague. Pero aquí lamentablemente, como no hay una justicia que nos pueda realmente castigar al que se roba, y eso lo vemos aquí a diario, entonces ¿qué estamos viendo? Es que lamentablemente una corrupción tan grande que no tiene nombre, ¿no? Entonces yo considero que es importante que todos vamos teniendo las ideas claras de los cambios que necesitamos para comenzar a cambiar estos problemas que tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Economista, salud. Muchas gracias por esa amistad. Y salud. Salud. Sí, realmente, pues como temas generales, miramos que realmente un cáncer, como usted lo manifiesta, es el tema de corrupción. Y lastimosamente eso también nos afecta a veces aquí como provincia y como cantón, y eso a veces pues hace que vayamos realmente a condiciones deplorables en temas económicos. Usted recuerda, economista, que aquí nuestra provincia fue declarada como zona deprimida, entonces pues realmente yo pienso que eso nunca se debió haber hecho. O sea, yo pienso que de cierta forma es como uno declararse indigente y para que pues, le den cualquier limosna, como en este caso fue que recibieron unos fondos muy pequeños de lo que tengo entendido. Pero eso genera un impacto psicológico muy fuerte en la población, porque el momento que se declara zona deprimida, usted dice, no, pobrecito de mí, no puedo salir adelante y todo lo mira como un problema. Y eso yo pienso que como cantón, siendo uno de los cantones más importantes donde tenemos aproximadamente casi el 50% de la población de la provincia, el impacto más fuerte fue hacia nuestro cantón. No sé, en ese sentido, ¿qué nos podría comentar, economista? Bueno, ustedes me ven que ahora, este momento, en esta conversación, estoy siempre regresando un poco, haciendo un poco de historia, ¿no? Y recordemos lo que yo les dije hace un momento, que en la humanidad llegó un momento en que comenzaron a darse cambios importantes y hubo uno de los grandes economistas que hasta ahora lo tenemos presente, que es Adam Smith, que justamente habla de la riqueza de las naciones, el porqué de la riqueza de las naciones. Entonces él comenzó a analizar por qué los países unos crecían y se desarrollaban y lograban un nivel de desarrollo tan grande, mientras que otros seguían enfrascados en una cultura de pobreza, ¿no? Entonces la situación está en que ahí se dan cuenta de que los países que tienen libertad económica, o sea, donde el gobierno prácticamente no interviene en la economía, que únicamente se enfoca en darnos la seguridad y la justicia, y que dejan a que haya ese libre comercio, son los países que han logrado niveles de desarrollo muy grandes, ¿no? Y vemos, por decir un ejemplo, ahí, por decir lo que era Singapur, lo que fue Hong Kong, lo que fue Corea del Sur, Taiwán, bueno, todos esos países, muchos de esos países eran mucho más pobres que nosotros hace 60, 70 años, ¿no? Pero ellos abrieron su economía al mundo y han logrado, este momento son de los países más ricos del mundo, ¿no? De igual manera, recordemos que China hasta 50, 60 años
hasta 1950, era un país que tenía mucho más pobreza que Europa, que antes de 1850. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo ese país para realmente sacar a más de 600 o 800 millones de chinos de la pobreza? Justamente fue cuando Deng Xiaoping entró al poder después de Mao. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Deng Xiaoping se dio cuenta y quedó una frase marcada en la historia que hablaba de qué, de que realmente no importa de qué color es el gato, ¿no? Que puede ser blanco o negro o rojo. Bueno, lo importante que era que el gato case ratones, ¿no? Entonces, ellos ese cambio que lo hicieron con 13 zonas especiales, donde permitieron que ingrese capitales y se pusieron igual, los jóvenes fueron a estudiar a las mejores universidades del mundo y entre esas a Estados Unidos, y hemos visto de cómo ese país, este momento, está llegando a un nivel de un país tan desarrollado, pero porque en realidad se metieron a una economía de libre mercado. Ahora la pregunta nuestra aquí, ¿nuestro país es una economía de libre mercado? Nos damos cuenta que no. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, lamentablemente, en economía se llama del mercantilismo, ¿no? Seguimos dependiendo de una economía donde únicamente se siguen favoreciendo grupos económicos que no están pensando en mejorar la productividad, no están pensando en volvernos competitivos, y de esa manera que también seamos un país atractivo para la inversión. Y es por eso que aquí nomás en nuestra frontera, ¿qué nos damos cuenta? Que nosotros tenemos que ir muchas veces a muchos artículos, comprarlos en nuestro vecino país, antes que sería lo contrario, ¿no? Que vengan más bien los colombianos a comprar aquí en nuestro país. Pero es en cierta forma por el modelo económico que tenemos, y que deberíamos también pensarlo en que se debe cambiar, que lamentablemente lo que estamos viendo, cómo cada día aumenta la inseguridad en nuestro país. ¿Es por qué? Porque no hay fuentes de trabajo, que nuestra gente no tiene posibilidades de salir de la situación que está. De igual manera, veo cantidad de profesionales que salen, pero que no tienen ninguna posibilidad de encontrar una fuente de trabajo, y peor aún de poder emprender y salir adelante, ¿no? Entonces yo considero que igual, en este momento también pensemos por qué aquí en nuestro país tenemos un dólar con un interés tan alto, que considero que ningún emprendimiento es posible con esas tasas de interés. Por decirle otro ejemplo, ahí tenemos Panamá, que también es un país dolarizado, pero como es un país que atrae la inversión y que le da la seguridad jurídica a la gente que invierte allá, no llegan a ni siquiera al 4% las tasas de interés, ¿no? Mientras que aquí pagar 15% y sobre el 18% con todas las regulaciones o impuestos que nos cobran, yo considero de que eso es imposible. O sea, nuestra gente lo que se vuelve es prácticamente esclavos de estas instituciones financieras que prestan el dinero. Entonces yo considero que de igual manera tiene que haber ese cambio importante aquí en nuestro país, para que, si es que hay algo atractivo para que nuestro país vengan en esos capitales como han hecho todos esos países, yo considero que nuestra situación va a cambiar, ¿no? Sí, pero además yo pienso que la parte importante también que no hay que dejar a un lado, como usted lo manifiesta en el tema de los emprendimientos, ya sería, es realmente que haya de cierta manera una buena planificación también por parte de los gobiernos seccionales, ¿no? En este caso sería la alcaldía y la prefectura, sobre todo, pues bueno, un poco también hablando la prefectura en el tema, inclinándonos más hacia el tema productivo. Porque si no hay esos espacios donde se pueda generar emprendimientos, realmente un crédito incluso con una tasa de interés bajo no va a ser atractivo para invertir, ¿sí? Entonces yo creo que más bien en ese sentido el desafío realmente sería en generar espacios donde pueda haber emprendimientos, donde de cierta manera también haya incentivos a esos emprendimientos. Habíamos nosotros hablado
que posiblemente pues, se podría trabajar en un tema de un seguro para emprendimientos. Entonces realmente sí se debe asignar muchos recursos porque de cierto modo, como algún rato hablábamos, pues la mayoría a veces de profesionales, justamente por el mismo problema que usted lo manifestaba, que salen a querer buscar una nueva plaza de trabajo, es muy difícil, y más cuando se inclinan a trabajar en el sector público. Entonces yo creo que es fundamental que vayamos de cierta manera impulsando los emprendimientos, pero como decía usted mismo, tenemos que generar esos espacios donde realmente haya un impulso para estos emprendimientos y haya también un ecosistema donde haya también consumo y pueda también de cierta manera generarse exportaciones, que ese sería el éxito dentro de lo que ya es comercio. Entonces, economista, más bien, ¿usted cómo miraría, por decir, qué consejo podría darnos a nosotros como para, de cierta manera, fortalecer emprendimientos aquí en nuestro cantón, sobre todo, que ese realmente es la esencia de este conversatorio, para, de cierta manera, nosotros tener un poco más claras las ideas, como dice, y ver si es que nosotros, en nuestra manera de pensar, pues estamos en el camino correcto? Bueno, yo más bien quisiera hacer nuevamente un poquito de historia, ¿no? Creo que es momento en que estemos claros de que el socialismo en ninguna parte del mundo ha funcionado y que hay ejemplos claros, ¿no? Por decir un ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Donde el nivel de pobreza que tiene Corea del Norte en relación a cómo en cambio Corea del Sur ha llegado a ser uno de los países más ricos del mundo. De igual manera, yo también recordemos lo que era Alemania Oriental y Alemania Occidental, cómo Alemania, en cierta forma, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvieron que hacer un muro, la gente que vivía en Alemania Oriental tenían muchas veces que hasta mucha gente fue hasta asesinada porque trataba de cruzar ese muro. Y de igual manera aquí vemos muy cerca, ¿no? Cuba, la gente tiene que muchas veces arriesgar la vida para irse a Estados Unidos, mientras que hasta ahora no hemos visto que un americano trate de entrar a Cuba, ¿no? Y de igual manera veo aquí en Latinoamérica como Argentina, que fue uno de los países más ricos del mundo a comienzos de 1900, y como siendo un país que llegó a tener un nivel de desarrollo tan grande, volvió al subdesarrollo. Y recuerdo cuando, lo que les decía, cuando Deng Xiaoping entró a China, lo invitaron a uno de los grandes economistas, también a Milton Friedman, para que les dijera qué es lo que debían hacer. Y cuando él visitó China, encontró con que había mucha gente que estaba trabajando con ticos y con palas, haciendo una vía, ¿no? Entonces le dice que por qué no utilizaban máquinas, ¿no? Le dice, no, es que en cambio es para que haya más trabajo para la gente. Entonces me acuerdo que Friedman le dice, ¿y por qué no lo hacen con cucharitas entonces, ¿no? Entonces son cosas que aquí tenemos que tener claro. En este momento la tecnología avanza tanto y no está bien que todavía sigamos trabajando con una agricultura donde nuestra gente tenga que hacerlo con ticos y con palas, ¿no? Entonces yo considero de que si no nos enfocamos en la tecnología, en cómo mejorar la productividad, cómo hacer que aprovechar la riqueza que tenemos de tierras tan importantes y cómo vamos preparando a nuestra gente para ese cambio tecnológico. Entonces yo considero de que eso nos va a permitir pensar en no solamente en venderle a los vecinos, sino también de pensar en venderle al mundo, aprovechando los recursos naturales que tenemos aquí. Y creo que la verdadera riqueza está en nuestra gente, ¿no? Yo considero que hay ejemplos, igual Japón, ustedes recuerdan, todos sabemos lo que le pasó a Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que hasta le pusieron una bomba atómica, ellos no tienen ningún recurso natural, pero cómo nuevamente vuelven a salir porque aplicaron justamente economías de libre mercado, ¿no?
Entonces Sí. yo considero que aquí tenemos que tener claro que cuando se le deja al ser humano en libertad, vemos que pasan cosas sorprendentes. Y es por eso que con usted, Patricio, hemos hablado muchas veces, y creo que todos deben recordar que siempre la Asociación de Transporte Pesado muchas veces trabajó en ese proyecto de una zona especial, y últimamente trabajábamos tanto en que se haga una zona franca, pero lamentablemente de lo que pudimos ver, ese proyecto de ley fue archivado por la Asamblea, y que considero que todos los tulcaneños, yo a lo menos considero de que es una herramienta que todos los países del mundo lo utilizan para mejorar su productividad, para volverse competitivos, para generar fuentes de trabajo, para traer tecnología, para traer inversiones. Entonces yo considero que debemos, por lo menos, si no podemos hacer los cambios radicales aquí en nuestro país, por lo menos comencemos con algo pequeño para que todos veamos que cuando a la gente se le da justamente esos incentivos de poder trabajar, lo vamos a poder hacer, y creo que el ejemplo sería una zona franca para aquí, para nuestra provincia, ¿no? Sí, justamente me estaba acordando cuando hicimos un estudio, incluso hay un estudio que está quedado ahí, que se invirtió aproximadamente, me parece como unos $300,000, recuerdo. Estaba usted en la administración de la asociación, era parte, yo como vocal. Y se hizo ese estudio, se logró que se asignen esos recursos, y luego también hicimos nosotros un estudio ya por nuestra cuenta como asociación, y dentro de ello, pues recuerdo, estaba la ingeniera Paulita Realpe, y de cierta manera nosotros ya no pudimos inclinarnos hacia el tema de zona franca, que ese era lo ideal, sino tuvimos que inclinarnos un poco ya más como polo de desarrollo económico, polo de desarrollo logístico, y de cierto modo eso nos permitió también un poco más empaparnos sobre este tema, y miramos que esta es una herramienta muy válida al momento de generar inversión, y al momento que se genera inversión se generan nuevas plazas de trabajo, y con eso justamente viene lo que usted decía, economista, viene tecnología, viene conocimiento nuevo de otros países que nosotros podemos de cierta manera aprovechar. Eso me parece muy importante, pero un poco dejando a un lado este tema, porque yo también en esto justamente pensaba, decía, es importante que las autoridades de nuestra provincia, no solamente ya como cantón, en este caso sería ya prefectura, sería las alcaldías de toda nuestra provincia, se debería trabajar conjuntamente con nuestros asambleístas, porque de cierto modo no es factible de que una persona llegue a la asamblea, llegue a ser asambleísta y tome sus decisiones de manera personal, incluso de manera partidista, sino más bien lo hagamos en función de buscar un bienestar para nuestra población. Y por eso decía, es el compromiso, deberíamos como ya estar incorporadas todas las autoridades, si Dios nos permite llegar a la alcaldía, para generar estos espacios donde podamos tener estos debates, donde podamos inclusive de pronto pues entender que la idea de que nosotros estábamos planteando no es la ideal, pero eso pues se generan en estos espacios donde podamos interrelacionar, donde podamos conversar de una manera abierta, sin cálculos políticos incluso, sino más bien solamente enfocados a dar un bienestar a nuestra población. Me parece excelente esa parte. Algo que sí también me gustaría un poco de una opinión suya, economista, ya es en el tema de cómo funciona el municipio en este momento, o sea, ¿qué le gustaría mirar cambiar? Yo, por ejemplo, miro que en la parte administrativa no hay datos estadísticos, no hay, de cierta manera, hasta cierto punto se puede percibir, no hay como esa transparencia que uno quisiera, incluso la administración actual criticaba mucho al inicio de la administración anterior de que no habían dejado nada de información, que habían dejado deudas, etcétera. Entonces sí me gustaría también escuchar algo en función específico desde su perspectiva de la parte, pues cómo funciona el municipio y de los servicios, cómo el municipio está tratando también a sus usuarios, ¿no? Porque yo tengo pues unas experiencias no tan buenas y no sé si solamente eso pase conmigo o es general en la población. Bueno, la verdad es de que es un tema tan amplio y que hay que tener los verdaderos sustentos para poder analizar. Pero yo quisiera más bien recomendar, ¿no?, que quien quiera que llegue
a la administración, debe ser alguien que vea las cosas que están funcionando, que se siga trabajando en lo que se está funcionando. Pero igual, si es que hay proyectos que se están encaminados, pues considero que hay que seguir trabajando para que se hagan realidad. Recuerdo de que, con usted, Patricio, más bien en eso tuvimos una experiencia muy, muy cercana, que recuerdo de que inicialmente se hizo el estudio de prefactibilidad para hacer la zona especial de desarrollo, era justamente en esos terrenos que quedan al frente del colegio militar. Ahí se hizo el primer estudio de la zona especial de desarrollo. Pero posteriormente nos dijeron que no, que nos daban los terrenos que quedan al lado del sitio donde ahora funcionan antinarcóticos, y sabiendo que nos daban esos terrenos, igual se volvió a hacer el estudio en ese lugar. Pero posteriormente a eso, ¿qué pasó? Que hablaron que se estaba haciendo una variante que iba justamente de la entrada de Tulcán, del control de aquí, de la entrada de Tulcán, del control sur, en la parte de esa entrada se hace la variante que va justamente hasta el sitio que se unen las dos vías que vienen de Rumichaca, la una que es la carretera vieja que viene por la Peña Blanca y la otra que baja. Ahí se iba a empatar justamente este bypass. Que se conoce como el barrial. El barrial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que nos dijeron que teníamos que nuevamente, que no iban a permitir entrar los camiones y que teníamos que hacer, más bien, que busquemos un sitio que esté cerca de esa vía. Y recuerdo que se hizo el estudio, donde está hecho también el estudio en esta parte de Chapuel, más o menos esa parte de llano, casi cerca de la entrada al Carchi. Ahí está hecho ese estudio. ¿Y qué pasa? Que de lo que yo sé, están votados más de 30 millones, están votados en esa variante. Entonces yo no entiendo por qué, sabiendo que se trabajó en ese proyecto, que está invertido, ¿por qué no se siguió buscando la manera de seguir trabajando en ese proyecto? Pero en cambio, ¿qué nos dimos cuenta? Que yo recuerdo ahí que en campaña el presidente actual, Guillermo Lasso, hablaba de que va a reactivar Esmeraldas y Manaví con zonas francas. Entonces yo comencé a investigar por qué hablaba nuevamente ahora de zonas francas si teníamos el modelo de zonas especiales de desarrollo. Entonces ahí me di cuenta de que lamentablemente el proyecto que hizo Correa, esto de zonas especiales, en ninguna parte del país funciona, más bien son inversiones son elefantes blancos que están botados. Ahí está Yachay, está Tabadela, está Pozorja, está otra, o sea, son 5 zonas especiales que están aprobadas y estaban ya en inversión para desarrollarlas, pero ninguna ha funcionado. Entonces yo me he comenzado a preguntar qué es lo que pasó aquí en el país. Pues ahí nos dimos cuenta de que en vez de atraer inversión, ese proyecto de zonas especiales más bien lo alejó. Y es por eso que ese proyecto no funciona. Y le pueden poner el nombre polo de desarrollo, zonas especiales, lo que sea, pero no va a funcionar. Y es por eso que, recuerda, Patricio, justamente cuando usted estaba en esa administración, hasta trajimos a una persona que estaba trabajando en ese proyecto de reforma, que tiene que haber un cambio de régimen en la parte netamente tributaria y arancelaria de aquí de nuestro país, para que poder desarrollar ese proyecto de zonas francas, ¿no? Y es por eso que teníamos toda la esperanza de que ese proyecto camine, pero nos encontramos que cuando llegó a la asamblea, como bien lo manifestó, ni siquiera lo analizaron, ni siquiera lo revisaron, únicamente lo archivaron. Entonces yo considero de que es el momento en que todos nos demos cuenta que esa herramienta, que a mí me gustaría que nuevamente pensemos en un cambio constitucional. Lamentablemente, creo que aquí toda Latinoamérica somos campeones en hacer reformas a la Constitución. Creo que nuestro país ya sobrepasa los 20 cambios de Constitución, pero siempre con esa idea de que cambiando la Constitución el país va a cambiar. Pero yo sí considero que este momento deberíamos pensar en que si no
trabajamos en lo que han hecho los países que han salido de la pobreza o de las peores condiciones, que son tener una libertad económica y que sea una economía donde esté enfocada en atraer inversión, a generar fuentes de trabajo. Entonces yo considero que por lo menos partamos de algo pequeño, que sería al menos que nuestra provincia trabajar en tener una zona franca, pero donde tenga todos los incentivos, tanto en la parte tributaria como también en la parte laboral, o sea, para que se den cuenta cómo puede, cuando hay la posibilidad de generar riqueza aquí en nuestro país, se va a generar muchas fuentes de trabajo y vamos a pensar en venderle, y que aquí yo pienso que hay mucha gente preparada y capaz que podrá pensar en mejorar la productividad para venderle lo que produzcamos aquí en nuestro país, dándole valor agregado a cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, economista, un poco también se me venía a la mente, justamente hablando ya de la parte de los profesionales. Aquí en nuestra universidad, en la UPEG, realmente anualmente hay cantidad de profesionales que salen a engrosar justamente el desempleo, y nosotros de cierta manera pues queremos o sea, potenciar el tema de zonas francas, porque yo le veo que esa es una salida de pronto la más idónea para generar ese trabajo, porque aquí inclusive hay una carrera que es una maestría también en logística que ya viene desde algunos años atrás. Entonces imagínense, la gente está preparada, pero lo que sí hace falta es justamente esas plazas de trabajo. Entonces yo creo que la parte más importante es de ver cómo es lo que podemos hacerlo, cómo nos podemos involucrar, y de cierto modo también es la planificación, porque estamos dándonos cuenta que la planificación que teníamos realmente no era una buena planificación, porque el cambiar de un lugar a otro, un tema tan importante de desarrollo como es esta zona franca, inclusive pues esto va a ser una zona industrial, realmente, o sea, no hemos avanzado nada, porque inclusive de lo que usted me decía, recuerdo que estuvo asignado por parte en ese tiempo de la prefectura a la alcaldía, me parece que era como un monto de unos 80,000 como cuota inicial para expropiar ya o para comprar en este caso esos terrenos, y realmente después más bien eso generó conflictos internos justamente por lo de las pues de pronto la manera de pensar de las autoridades de ese entonces. Entonces yo creo que en ese sentido deberíamos también ir trabajando, ir mirando, como le decía, que podamos fortalecer esa unión como de autoridades para que puedan en consenso, y si Dios nos permite, como decía, podamos en consenso sacar resoluciones para que eso sea lo que realmente se plasme el momento de dar un voto en la asamblea. Yo me parece que es fundamental ese tema. Entonces, más bien sí me gustaría, economista, que un poco, o sea, nos dé su perspectiva, ya no tan global, sino un tema como mucho más específico en el tema, ¿cómo mira la planificación usted que tiene el municipio? Inclusive, pues, de lo que usted regresó acá a Tulcán, ya no sé cuántos años, yo creo que ya es más de 10 años de lo que regresó, estamos hablando aproximadamente unos 15 años, si no me equivoco, que usted regresó a vivir nuevamente acá a Tulcán, y cuando usted vino, o sea, ¿cuál fue su impresión de la ciudad? Y ha pasado todo este tiempo, que es más de una década, o sea, ¿cómo lo mira ahora en función a esa primera vez cuando regresó? Y de cierta manera también sí sería bueno que nos manifieste cómo lo miraría, cómo le gustaría mirarlo de aquí a unos 5 o 10 años a futuro. Bueno, yo regresé en el año de 1996 aquí a Tulcán nuevamente. Prácticamente estoy más de 26 años que estoy viviendo aquí en Tulcán nuevamente, porque a raíz del accidente que tuve, nos fuimos con mi familia, con mi padre, mi madre y mis hermanos, fuimos a vivir a Quito, pero por circunstancias de la vida volví aquí a Tulcán, y la verdad es de que uno quiere a su tierra, quiere su terruño. Yo más bien es un lugar que disfruto mucho y soy muy feliz de estar aquí, y me gustaría, más bien mi único deseo es que este conversatorio está enfocado en tratar siempre de cambiar el clima de opinión, de que analicemos mejor y veamos
todos los recursos y todas las posibilidades que tenemos, tanto los tulcaneños como los carchenses, para hacer de esta zona algo muy grande. Yo veo algo que de pronto, aquí tenemos un ejemplo muy importante de que realmente de un ciclista que nos ha dado la posibilidad de que nos conozcan en el mundo, pero también nos olvidamos de que hay muchos tulcaneños o mucha gente que salió de aquí, que están en sitios increíbles. Yo hasta conozco de una familia de aquí que sus hijos forman parte hasta de la NASA, ¿no? Y que tienen sangre de aquí de Tulcán, ¿no? Entonces yo considero de que aquí tenemos el mayor recurso. Yo pienso que lo que marca la diferencia en el mundo está de la ceja para arriba, ¿no? Yo pienso que si desarrolláramos nuestra mente y nos damos cuenta de que deberíamos todos trabajar en enfocarnos en cómo poder salir adelante, nos damos cuenta de que seguimos cayendo muchas veces en un engaño. Aquí vemos un clientelismo increíble en esto del municipio y del gobierno provincial, porque uno llega y ve que hay muchas personas que a mí más bien les gustaría que estuvieran en la parte privada generando riqueza antes que estén ahí prácticamente siendo parte de un parasitismo tan grande que vemos que gran parte del presupuesto que ingresa al municipio y al gobierno provincial muchas veces da en puro gasto corriente, ¿no? Entonces yo considero que todos esos gastos que tenemos o que se realizan tanto en el municipio como en el gobierno provincial, como en el mismo país, en el mismo estado, son recursos que tenemos que pagar nosotros con impuestos, que nosotros somos los que pagamos. Entonces yo considero que al tener tantos gastos, ustedes recuerdan que los países que se volvieron ricos, hasta Estados Unidos, ¿no?, inicialmente ni siquiera no llegaban ni al 6% de los gastos públicos del país, ¿no?, del Producto Interno Bruto, mientras que aquí en nuestro país sobrepasamos el 35% del gasto del Producto Interno Bruto. Entonces, tenemos un tamaño tan grande del Estado, tenemos tantos ministerios, tenemos prácticamente tantas subsecretarías y tanta burocracia que nos encontramos con ¿qué? Con que tenemos tanto arancel, tanto impuesto, tantas regulaciones. Yo les pregunto a cualquier tulcaneño, quiere poner una tienda, tiene que sacar una cantidad de permisos, que los bomberos, bueno, hay una cantidad de cosas que no tienen sentido y que más bien incitan a que la gente siga trabajando de una manera informal y que no pueda ser parte de la economía en que puedan tener posibilidades de emprender y salir adelante, ¿no? Entonces yo considero que es momento en que nos demos cuenta de que deberíamos exigir que se maneje realmente. Yo considero que no estoy de acuerdo ni que el Estado, ni que ni el municipio, ni el gobierno provincial comience a tratar de hacer obras a base de endeudamientos. Lamentablemente aquí en nuestro país tenemos que recordar que el momento en que no tenemos una moneda propia, yo considero que sí era importante que también se hubiera desaparecido el Banco Central. ¿Por qué? Porque no está bien que como hay déficit presupuestario, ¿qué hacen? Se siguen justamente dando bonos del Estado. ¿Para qué? Para seguir cubriendo los déficits presupuestarios. Entonces yo pienso que es importante que ni el gobierno provincial, ni el municipio, ni el Estado no debería gastar más allá de lo que le ingresa. Entonces yo considero que también nosotros deberíamos estar pensando que ya no tenemos que seguir pidiéndole que nos den bonos, que nos den subsidios, que nos den educación gratis, que nos den salud gratis, que todo queremos gratis, pero no nos damos cuenta de que más bien eso ha hecho de que tener un tamaño tan grande del Estado, tenemos tantos impuestos que no nos permite mejorar nuestra productividad, no estamos pensando en volvernos competitivos. Entonces yo considero que son temas que tenemos que analizarlos profundamente, ¿no? Sí, muy de acuerdo en el tema del gasto público, realmente concuerdo mucho, siempre hemos dicho, pues a mí me gusta hacer una analogía a lo que es la familia. Uno normalmente nunca gasta
más allá de lo que gana, y los ahorros son los que de cierta manera nos han permitido ir emprendiendo nuevos proyectos, y de a poco pues se ha ido teniendo una cierta estabilidad económica, y yo creo que eso se debe replicar igual en las instituciones públicas. Economista realmente nos deja un gran mensaje pues con la manera de pensar suya, en función de que no debemos gastarnos mucho más, como dice, de lo que es nuestros ingresos. Espero pues que este conversatorio ha sido pues muy enriquecedor para mí. Igual espero pues que haya sido muy ameno para usted también, y pues con eso nos despedimos, y ha sido un gusto. Espero que ustedes también realmente pues puedan de alguna forma ir mirando, y cualquier sugerencia pues ya les dejaremos nosotros la página donde se pueden comunicar, los medios por donde se pueden comunicar, para generar pues también rondas de preguntas que sean de interés de todos ustedes. Muy amables, gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, Patricio, y un saludo y gracias por estar con nosotros.